Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, este programa que nos alegra muchísimo todos los que lo realizamos, hacerlo semana a semana. Y hoy día, como ustedes saben, no siempre hablamos de discapacidad como tal, sino que también hablamos muchas veces de otros temas que tienen que ver con inclusión. Y en este caso, cómo llegar a una inclusión a partir de la exclusión que supone la pobreza. Porque el Hogar de Cristo y muchos de sus profesionales han trabajado elaborando un mapa de la pobreza a raíz de una campaña que están realizando, y tenemos un panel de lujo también para conversar de esto, así que le vamos a dar la bienvenida primero aparte de mí, no soy la única, así que a nuestra otra mujer de este panel, Yaritza Mesa. Muchas gracias por acompañarnos, Yaritza. Ya hemos estado en cuánto lugar, en varias ocasiones. Sí. Estoy esperando la invitación a tomar once en la casa, porque ya el momento. Después de tanta reunión. Bueno, les quiero contar que Yaritza egresó del programa residencial Mapumalem, tiene 16 años, ya nos va a contar cómo, pero en este programa superó una adicción a las pastillas y a otras drogas, y hoy día está entonces como parte de quienes están apoyando e incentivando esta campaña del Hogar de Cristo, que necesita más socios, necesita más ayuda, así es que te damos las gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida, ustedes lo conocen, a Pablo Henao. No, está mejor pronunciado. Muy bien, bienvenido, director social nacional del Hogar de Cristo. Pero además, para que la gente te conozca un poquito más de lo que ya te conoce, contarle que tú eres psicólogo con un magíster en drogodependencia de la Universidad de Barcelona en España, hace clases en hartas universidades del país, estoy resumiendo, ¿eh? También es, como ya saben, que es director social nacional del Hogar de Cristo y que antes también fue director ejecutivo de la Fundación Paréntesis, así es que, entre otras cosas, tuve que resumir porque es extenso. Y también nos acompaña, estoy muy contenta que nos acompañe también Manuel García. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. O sea, ya todos saben que es cantautor, chileno, en fin, ya, eso es como lo que se sabe. Pero varios nos sorprendimos viendo, tienes un punto a favor en este programa, que eres de provincia. Claro, eso suma puntos siempre en este programa. Perfecto. Porque la conductora es de provincia, así que suma puntos. Y además estudió pedagogía en historia y geografía en la Universidad de Tarapacá. Yo no sabía eso, ¿eh? Sí. Sí. Y desde el 94 entonces aquí llegó a Santiago para estudiar interpretación superior en guitarra en la Pontificia Universidad Católica, y con una carrera ya profesional desde el 95. Y es muy bonito también que les voy a contar porque el 2015 Manuel fue reconocido como embajador de las artes y la cultura Hogar de Cristo por toda la trayectoria y el trabajo, también para promover una cultura solidaria. Así que gracias por estar con nosotros. Rostro de esta campaña también del Hogar de Cristo. Y Joel Rodríguez. Joel, muchas gracias por acompañarnos. Joel tiene 17 años, vive en la población San Gregorio, y es uno de los ejemplos que tenemos también hoy día con nosotros, de alguien que desertó de los estudios pero volvió a estudiar, y cómo esto también cambió un poco tu vida, la vida que podrías haber estado destinado. Y quiero comenzar contigo, Pablo, quiero preguntarte a ti, hay un concepto cuando ustedes realizan este mapa de la pobreza, y me gustaría que me dijeras cuáles fueron los datos que a ti más te impresionaron cuando hacen este mapa de la pobreza, y también por qué se dice en la campaña que está buscando, por un lado, concientizar el tema de la pobreza y por otro lado, más socios también para el Hogar de Cristo, ¿por qué se dice que la pobreza viola los derechos humanos? Mira, la matriz de inclusión, este mapa es una herramienta que nosotros generamos todos los años y que nos permite mirar nuestra estrategia y generar nuestra estrategia de focalización todos los años. Y lo que hacemos básicamente es levantar datos que están disponibles, muchos de ellos vienen del propio Estado, de los ministerios, con el propósito de ver cómo determinadas poblaciones que están en los grupos de mayor pobreza, pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, ¿qué está pasando con las políticas públicas? ¿Cómo los estamos tratando en el país? ¿Los estamos visibilizando o se nos están quedando fuera, un poquito olvidados? Y levantamos con una serie de información estas brechas. Ahora, esta brecha quiere decir que quienes de esos grupos se están quedando fuera de recibir servicios que están diseñados en las políticas públicas. Uno de los que más nos conmueve, digamos, son las personas en situación de calle. Las personas en situación de calle son entre 12.000 y 15.000. Tenemos ahí dudas porque hay distintas formas de mirarlo. Hoy día el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Registro Social de Personas Sin Hogar, está levantando un registro mucho más sistemático. Pero básicamente es gente para quienes como país, hemos diseñado unas políticas públicas, Mónica, súper paliativas. Para que no se mueran en invierno, la noche digna, el albergue de emergencia,
Pero Y aún así no alcanza para todos. A ver, no alcanza para todo y aun cuando sí lo hiciese, digamos, Claro. son políticas que son paliativas. Es que, a ver, te voy a atender en los momentos más críticos para que no te mueras y no te enfermes, pero no voy a atender tus necesidades desde la perspectiva de la inclusión social. ¿Quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas para ser autónoma, para recuperar tu dignidad, para poder vivir como ciudadano? Claro, para dejar de vivir en la calle. Para dejar de vivir en la quiere. calle, para ver cuáles son tus sueños, cómo te reinsertas laboralmente. Esas preguntas, de verdad, no han estado en las políticas públicas. Ahora, es bien brutal igual, aunque se atienda y aunque se atendiera a todos, que 15.000 chilenos vivan en la calle, yo lo encuentro un motivo debiera ser un motivo no de vergüenza para todos, bueno. Manuel. Y antes de preguntarle las historias a nuestros dos testimonios que tenemos hoy día, quiero preguntarte a ti, traspasarte a ti la pregunta, ¿por qué crees tú que la pobreza viola los derechos humanos de quienes se encuentran en esa situación? Porque también para ti el tema de la pobreza en tu vida no es ajeno, en tu biografía. No, exacto. Yo vengo de un barrio bastante humilde, Cerro La Cruz, en Arica, en el desierto. Son lugares que se convirtieron en poblaciones, pero fueron al comienzo tomas, muy parecido a como ocurre acá en los casos emblemáticos de las tomas más importantes de las poblaciones que han desarrollado toda una vida, ¿no? A través del tiempo, históricas. Y precisamente uno lo que puede observar es que la pobreza viola los derechos fundamentales del ser humano porque va generando un círculo muy complejo, por lo general es un círculo vicioso, en el que el tratar de subsanar, como digo yo, los anhelos internos a veces, los sueños, las ganas, la necesidad que tiene el ser humano de resolverse, todo ese tipo de cosas se empiezan a dar contra un muro. Entonces finalmente uno ve una especie de degradación de las personas, una degradación que se da a veces también entre pares, entre seres humanos, con la violencia intrafamiliar, con el alcohol, con el tema de las drogas, con el tema del desconocimiento del otro, con el poco tiempo para atender esa otredad que es la relación en el diálogo y en el amor que existe con una otra persona, y sobre todo la imagen propia se empieza a deteriorar, se empieza a perder el norte, y entonces en ese sentido, cuando tú no te encuentras, sobre todo cuando se es niño o se es joven y se cae en el sentido ya no de la miseria económica, sino que también de la miseria espiritual, entonces ahí vemos precisamente que se genera esa monstruosidad por la que pasa por encima como una aplanadora el sentido del dinero, de la economía, del logro, del exitismo, etcétera, que finalmente, tal y como tú dijiste al comienzo, es excluyente. Sí. Y en ese sentido quería preguntarte, Yaritza, después vamos a presentar la nota en que contamos toda tu vida, cómo lo pasaste, quiénes te apoyaron, pero yo quisiera que nos ayudaras a explicarle a la gente que está en las casas, a lo mejor Paula tiene solo la cifra para darla, no alcanzan tampoco, por ejemplo, los programas a los que tuvo acceso, Yaritza, no alcanzan para todos los jóvenes, ni en el Estado, ni tampoco con las instituciones que quieren de manera solidaria trabajar en esto. Entonces quisiera preguntarte, ¿le puedes explicar a quienes nos están viendo y que a lo mejor tienen un hijo que está comenzando a consumir drogas, o alguien que nunca ha visto esto y que le parece súper ajeno, cuál era tu sensación? Porque tú saliste de ese pozo, pero cuando estabas en ese pozo, ¿cuál era tu sensación? ¿Qué pensabas que iba a pasar contigo? ¿Cómo estabas tú en ese momento? Bueno, la verdad, en el momento uno no piensa a futuro, porque, o si pensara, se vería súper mal, porque en el momento tú estás con un consumo, en un efecto de droga, en el que tú no puedes analizar las cosas con tus 5 sentidos. Entonces, es una situación muy difícil, pero hay que pensar con la mente fría y en un estado de lucidez completo. Entonces, claro, la mayoría de los adolescentes caen en las drogas porque los amigos las prueban o porque te incitan a que tú las pruebes, o también por el tema de soledad, que en mi caso, que yo más por eso yo entré en las drogas, con el tema de soledad, que mi mamá trabajaba todo el día, yo vivía solo con ella. Entonces es un factor de riesgo muy importante en los adolescentes. Yaritza, y cuando pasaba el momento de euforia o de relajo en la droga, ¿qué pasaba contigo? ¿Qué venía para ti ahí en ese momento? Me daba ansiedad. Quería volver a lo que estaba hace un rato atrás. Quería olvidarme de los problemas, no quería sentir nada, no quería estar en el estado de lucidez. No era imposible. Claro, exacto. Estar como medio anestesiado. No sentir nada de emociones ni problemas, no, absolutamente nada.
Y en el caso tuyo, Joel, me gustaría que nos contaras un poquito, porque a eso de los 8 años tú tienes problemas en el colegio y sales. Cuéntale a la gente por qué pasó, porque lo mismo, hay mucha gente que dice, no, esto para mí es algo súper lejano, no me va a pasar, tenga o no tenga recursos. ¿Qué pasó que tú dejaste el colegio y cómo fue esa etapa? Bueno, lo primero que pasó fue que el primer día de clase, la bienvenida a los estudiantes, y en ese tiempo se formaban por cursos. Y yo pregunté a la directora en ese tiempo cuál era mi fila para irme al curso indicado. Y la falta de atención de ella me mandó a cualquier fila. Y yo me metí a esa fila y era un curso más alto al que debía yo estar. Y pasaron los meses, 3, 4, y mi desempeño en ese curso era bien, buenas notas, asistencia, comportamiento, todo. Y al siguiente mes me notifican que debería estar un curso más abajo del error que habían cometido. Y yo me sentí decepcionado de ellos y me bajoneé mucho. No iba al colegio por vergüenza, más que nada, porque me daba vergüenza mirar a mis ex compañeros del curso más alto y no estar con ellos, no entrar a clases, no jugar con ellos en el recreo. Era súper fuerte eso. No entraba a clases, me quedaba jugando en el patio, a veces no iba al colegio y me dedicaba a vagar por Santiago en micro, que era lo más habitual que hacía. ¿Y nadie en el colegio atendió esa situación, te dio una mano? Nadie. Nadie se preocupó de eso, solo me informaron del error que habían cometido y ya estaba. ¿Cuántos años sin ir al colegio? 3 años. ¿Y qué pasaba con tu familia ahí? Mi familia no contaba más bien con el apoyo de mi madre, por problemas con mis hermanos que son consumidores de droga y esas cosas. Ella le daba la atención y el enfoque a ellos en vez que a mí y a mi hermano chico, que lo necesitábamos más. Porque eso, ustedes, entre comillas, no daban problemas, en teoría. Entre comillas. Y para escapar de esos problemas yo me iba a la calle a jugar con mis amigos o a andar por Santiago. 3 años sin colegio. 3 años. Bueno, yo creo que conozcamos ahora la historia de Yaritza. Luego te voy a preguntar, Paulo, las cifras de estas dos problemáticas, en drogas y en deserción escolar. ¿Quiénes están en riesgo y qué capacidad hay? O sea, la brecha, en el fondo, entre los que necesitan y los que pueden recibir ayuda. Y quiero que revisemos la nota de María José Canales, que nos cuenta la historia de Yaritza, que afortunadamente en estos dos casos son historias que terminan muy bien, que están viviéndose muy bien por el esfuerzo personal principalmente, pero también porque hubo alguien dispuesto a dar una mano. Veamos. Hola, bienvenida. Bien, gracias. Me llamo Yaritza Mesa, tengo 16 años. Vivo en Quinta Normal. Tenía un consumo problemático con el tema de las pastillas. La verdad consumía todos los días. Era como algo adictivo, cosa que yo despertaba y me proyectaba con que yo iba a salir a drogarme, con quién me iba a juntar, con quién iba a hacer la salida, la junta, qué amigos tenían y no tenían plata, porque obviamente en el momento los que no tenían plata no me servían porque no me aumentaban el consumo. Tenía problemas en el colegio, tenía problemas con mi pololo, peleaba mucho con mi mamá, no teníamos una buena relación. Entonces, claro, eso me llevó a que yo fuera a consumir varias veces. Me di cuenta que Yaritza estaba mal encaminada por su agresividad, por sus arranques de locuras que le daban. Y bueno, porque se me escapaba de la casa, no llegaba. Y la verdad que fueron momentos muy duros, muy, muy duros. El hecho de no tener los recursos económicos, a uno como que el sistema no le ayuda. Me sentía sola, que estaba luchando sola. Pero el amor de mamá es más fuerte y empecé a tocar puertas, hasta que llegué a Mapumalén. Estuve 3 meses en el programa. Fue un proceso bien difícil, pero no, si yo quería poner de mi parte lo iba a lograr. Entonces me enfoqué en salirme de ahí, en seguir adelante, en conseguir cosas mejor y cosas nuevas. Entonces lo pude lograr. Yo la veo mucho mejor, la veo muy motivada. Y la verdad que yo creo que Mapumalén fue como la puertecita
para que ella entendiera que el consumo de drogas no la va a llevar a ninguna parte. Mi proyección es que ella entre a estudiar, termine su estudio, ella quiere ser abogada y la verdad que yo creo en ella. Ella va a salir adelante. Planeo seguir como estoy porque hasta yo me siento orgullosa de mi persona, siento que he avanzado muchas pruebas que nunca pensé pasar, así que creo que este es mi año, así que voy a darle con todo. Qué orgullo mirarte. Yo chisteo además con la María José, con nuestra periodista, porque qué bonito también cómo ella retrata tu historia, Yaritza. Yo te lo pregunto en negativo, en el sentido de qué hubiera pasado si todas las puertas se cierran y no hubiera estado esa posibilidad de, con tu esfuerzo, porque sin tu esfuerzo esto tampoco es posible, con el apoyo de tu mamá, finalmente salir adelante. ¿Qué hubiera pasado si no sé si fue la puerta 25 que tocaron, pero si esa puerta 25 también se cerraba? Bueno, la verdad nunca planeamos que nos iba a ir mal, pero si la verdad el programa no hubiera extendido la mano, yo creo que hasta el día de hoy yo estaría en los mismos pasos. Porque de verdad que a mí me hacía falta un encierro en el cual a mí me pusieran reglas, me pusieran cosas que hacer en todo el día, mantenerme ocupada. Entonces, claro, yo en mi casa yo tenía una rutina de salir todo el día a la calle, estar todo el día afuera, no hacer nada en la casa, ni siquiera estar 5 minutos en la casa. Entonces, yo creo que principalmente yo no hubiera cambiado como cambié hasta el día de hoy. Hubiera sido mucho más difícil, hubiera sido más extenso todavía. Para mi mamá hubiera sido un sufrimiento mucho más grande, con una temporada mucho más larga. Pero gracias a Dios se me extendió la mano, entonces... Y Yaritza, perdón, conocidos tuyos, amigos tuyos que estaban en esa situación, sí, ¿están todavía están todavía, pero no son un factor de riesgo, no. También aprendí a controlar la ansiedad. Entonces liberalmente yo me junto con ellos, los veo no a diario, pero sí de vez en cuando, conversamos, me dicen que cómo me va, qué he hecho, si estoy estudiando. ¿Y ellos han tenido la oportunidad de entrar a un programa como entraste tú? No, pero ellos siguen igual, hay otros que tienen un consumo más leve, otros más grave, pero ni uno quiere cambiar positivamente. ¿Y cómo andamos con la cobertura? Me gustaría si nos pudieras decir respecto del tema de consumo de drogas y respecto también de la deserción escolar. ¿Cómo es la cantidad de gente y las brechas, cómo andan? Una particularmente, Mónica, yo te escuchaba a Yaritza y me acordaba hace unos 8 años atrás, recibimos una derivación de una adolescente, una niñita de 14 años, desde el Tribunal de Familia de Coyhaique. Y la recibimos en Mapumalén, que es un programa residencial especializado en mujeres adolescentes con consumo problemático de drogas que está en Santiago. Y recibimos una niñita derivada del Tribunal de Familia de Coyhaique a Santiago. La niñita se deprimió en Santiago. O sea, fuera de todo su entorno, O sea, sin posibilidad de su una medida familia. contraterapéutica, que está contraindicado, desarraigo, desvinculamiento familiar. Entonces, empezamos a solicitar que la niñita fuera de vuelta a su entorno, donde debía estar y brindarse el tratamiento. Ella vivía con su abuela era su único referente emocional. Bueno, esto duró mucho tiempo, nos fue casi imposible hasta que ella hace un intento de suicidio en el programa. Y en ese minuto ya presentamos unas acciones legales mucho más duras. Y yo me acuerdo haber ido y en las conversaciones las autoridades en ese minuto decían, Pablo, no es que nosotros seamos unos descriteriados, digamos, es que no tenemos entre Coyhaique y Santiago un dispositivo especializado para mujeres adolescentes con problemas de droga residencial. No hay entre Coyhaique y Santiago y por lo tanto la única alternativa era enviarlo. Entonces yo digo, esto de las garantías, y por eso, ¿por qué es violación de derechos humanos? Finalmente son estándares mínimos, son garantías que el Estado se compromete a brindar a las personas.
el compromiso en la educación, el compromiso en la salud. Lo de la Yaritza no era una cosa buena onda, ustedes que son súper choros, que hacen esto, no. Es un servicio de salud especializado que ella tiene derecho a tener, Sí. como la tiene una niñita en Osorno, digamos. Si la Yaritza hubiera estado en Osorno, probablemente no hubiera tenido esa alternativa. No, y al Entonces, final todo se va reproduciendo, esta cadena también, Joel, de injusticia se va reproduciendo entre Santiago y provincias, entre gente con recursos y sin Exactamente. recursos. Y te quiero hacer la misma pregunta que le hacía Yaritza. Si tú no hubieras tenido en algún minuto, vamos a contar a la vuelta comercial es tu historia, pero si a ti también no te hubieran tendido la mano, si tú no hubieras vuelto al colegio, tú que estás en la San Gregorio y ves a otros amigos tuyos también, ¿cuál crees tú que hubiera sido tu destino? ¿En qué estarías hoy día en vez de estar sentado aquí contando tu experiencia? Lo más probable es que estuviese en la calle. Pero hace poco me topé con un conocido, ¿Ya? no amigo, y lo vi en una situación que me reflejaba si no hubiese retomado mi estudio. Lo vi drogado, sin conciencia de lo que pasaba a su alrededor. Y lo vi con tanta tensión porque pude haber sido yo y no él. Pero gracias a la oportunidad que me dieron en Betania, pude salir adelante y ahora estar sentado aquí estudiando una carrera técnico profesional. Así. Manuel, tenemos que ir a la pausa, pero antes de la pausa, te quiero preguntar a ti, ¿qué te motiva a ti a estar en esta campaña, a participar de esta campaña en la que estamos colaborando varios que tenemos algún tipo de exposición pública, pero en tu caso personal, ¿por qué estar? Bueno, a mí me mueve desde hace mucho tiempo el hecho de haber estudiado de forma profunda también la figura y la personalidad del padre Hurtado. Yo musicalicé para Grandes Chilenos, que era un programa que se hacía en televisión. En TVN, cuéntanos nomás, acá podemos mencionar para- todo, canales, radio, en aquí le TVN. damos el crédito a todos, no te preocupes. Iván Cibulca cineasta, hizo la producción, el trabajo de investigación, junto con Pablo Rosenblatt. Y bueno, Benito Baranda fue también uno de los contribuyentes a nivel como de guía para poder, en el fondo, enfocar cómo se iba a llevar adelante la historia del padre Hurtado. ¿Y qué te marcó de él? Y precisamente la lucha contra la pobreza, precisamente eso, sobre todo enfocada hacia los niños, hacia la gente, en este caso en riesgo, ¿no? Y tal y como dice Pablo, porque no hay educación, porque no hay salud, porque son todos estos derechos fundamentales básicos. Y entonces uno se da cuenta que la tarea que el Hogar de Cristo se propone es muy noble y es muy sólida en el tiempo y también a través de la historia, porque tal y como Pablo en algún minuto también dijo, no atiende solamente a una forma en que es solo un llamado a la política o al gobierno de turno, sino que es a la sociedad en general también, a hacernos todos cargos como ciudadanos de este tipo de problemas y sobre todo el tema que nos convoca ahora, que es precisamente lo que nos indigna, la pobreza. Entonces, a mí me llama la atención esta campaña. Creo que es una campaña en la que podemos reflexionar desde el individuo, desde cada uno desde su lugar, y sobre todo no es una campaña asistencialista. El pobre, aquel que carece también y que está exento de sus derechos, tiene también que levantar la voz, tiene que expresarse. Por lo mismo, mis felicitaciones a Yaritza y Joel, que estén aquí hoy día dando la cara. Le hace bien a un montón de gente joven escucharlos a ustedes, su experiencia. Y creo que veamos a ver si podemos en esa pantalla que tenemos ver algunas imágenes de la campaña, a ver si me ayudan arriba con eso, porque es una campaña en que se dice, lo pueden ver en las redes sociales, el hashtag es involúcrate. Somos hartos los que estamos participando y que te mueva, que terminar con la pobreza te mueva tanto como el fútbol, por ejemplo, porque claro, a él evidentemente le mueve, o que terminar con la pobreza te mueva tanto como saber la verdad, o te mueva tanto como la música en el caso de Manuel, y así como vimos antes con Scarlett, ahí vemos, bueno, también estamos juntos la foto ese día con Tomás, que terminar con la pobreza te mueva tanto finalmente como tu mayor pasión, porque debiera ser algo que nos indigne. Brevemente, antes de ir a la pausa, ¿cuál es el objetivo? ¿Podemos cuantificar cuánto necesita el Hogar de Cristo en esta etapa? Porque el Hogar de Cristo, a través de, siempre se dice, bueno, atiende a las hospederías y eso es lo que más se sabe, y no se sabe toda esta otra serie de programas asociados que tiene. Fundaciones, líneas Claro. temáticas. Y el objetivo ¿Qué es necesita? doble. Uno es conversar, y un poco lo que tú decías, esto es responsabilidad de todos. O sea, Sí. el hecho que tú estés acá y tú estés acá, no es porque ustedes sean buenas personas, es que ustedes tienen el deber de estar acá. Sí, pues, no es un O sea, favor. este no es un favor. No.
en el hogar de Cristo no hacemos lo que hacemos porque somos buenas personas, es porque es un deber hacerlo. Todo, y los medios de comunicación, y el mundo público, y el mundo privado, y este es un deber que tenemos que asumir todos. Si nos unimos todos, lo podemos hacer. Es un país que tiene el potencial, los recursos, la inteligencia, la habilidad, los conocimientos para lograr superar unas situaciones de pobreza que nos debieran avergonzar en esta etapa del desarrollo país en el que estamos. Somos un país que tenemos esa capacidad y por lo tanto, sin duda alguna, el vincularse con la sociedad civil, el hacerse voluntario, el participar, el indignarse, el involucrarse. Y en este caso también el colaborar económicamente, hacerse socio significa que nosotros podemos ampliar servicios que todavía tienen brechas tremendamente importantes, ¿Qué meta de como en el caso de las socios drogas. necesitarían? No hemos fijado, ¿No han fijado no meta? hemos fijado metas de socios, sino que tratar de llegar a través de estos testimonios de ustedes, de las personas con las que hemos tenido el privilegio de participar y de aprender, que son los chiquillos, son los adultos mayores, o personas en situación de calle, que han sido nuestros maestros en el qué es lo que requieren, unirnos todos con el propósito de convocar. Mientras más convoquemos, más conciencia, más recursos y disposición, creo que vamos a dar pasos importantes. Todavía tenemos brechas que nos debieran dar vergüenza como país, Mónica, de verdad, nos debieran dar vergüenza y que nos duelen enormemente y que se están vulnerando los derechos de las personas, cuestiones tan básicas. El país se compromete en los derechos de segunda generación a garantizar el derecho a la educación, pero la educación que Joel necesita, no lo que nosotros creemos para darle una oportunidad. Obvio. Ahí hay toda una reflexión súper importante. A que reciba y se mantenga en esa educación, no es un derecho sin abstracto nomás. Así es. Siempre se dice que, y lo vamos a conversar al regreso, que Chile vive sobre una falla geológica, ¿no? Bueno, también vive sobre una falla social, de estructura social. ¿Qué falla ahí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia también de Joel? La vamos a conocer al regreso en Conciencia Inclusiva. Continuamos en Conciencia Inclusiva en este programa especial que estamos dedicando al mapa de la pobreza, que una vez más realizó el Hogar de Cristo, y también tratando de apoyar esta campaña de involucrarnos todos y que terminar con la pobreza sea algo que nos mueva profundamente, como la mayor pasión que ustedes tengan. Piensen, los que están viendo el programa, cierren los ojos, concéntrense y piensen cuál es su mayor pasión. El deporte, su propio trabajo, alguna actividad. Si están juntos en pareja, piensen en el otro, porque si no lo digan porque los van a retar. Entonces, la mayor pasión que tengan, esa piénsenle, y que la pobreza los mueva igual que esa tremenda pasión. Joel, ¿te parece si revisamos un poco de tu historia y contamos qué pasó ya a los 8 años cuando durante 3 años estuviste fuera del colegio? ¿Te parece? Sí. Ya, revisamos esa historia y después conversamos con Joel. Hola, soy Joel Rodríguez y los invito a conocer un poco de mí. Mi historia comienza cuando dejé de estudiar en la básica, cuando tenía alrededor de 8 años, 9. Estaba cursando tercero básico y hubo un error en la directoría y me siguieron un curso más y luego me bajaron. De ahí ya me achaqué y no era lo mismo en el colegio. Joel a sus 8 años era un niño muy rebelde, se arrancaba del colegio, no asistía a clases, los profesores llamaban, que Joel no entraba a colegio, que por favor lo fueran a ver. Y eso igual yo creo que motivaron muchas cosas en su niñez igual. Somos de la comuna de La Granja, la población San Gregorio. Y acá igual hay muy pocas iniciativas para los jóvenes y es ahí donde los jóvenes necesitan apoyo. Me reinserté a estudiar en el año 2012-2013 a un colegio de la Fundación Súmate, aquí ubicado en Santa Rosa, y ahí logré mis cursos básicos y medios y ahora estoy estudiando una carrera técnico profesional. Súmate fue el primer empujón y el más importante para estar donde estoy hoy en día. Joel cambió un 100% de cómo era a cómo es hoy. Un niño centrado, un niño tranquilo, un niño de su casa, de su estudio. Totalmente distinto. Joel respetuoso, no es atrevido, súper bien. Lo que me motivó fue pensar en qué iba a ser de mí hasta la fecha futura. Qué iba a ser de mí, en qué iba a trabajar, cómo iba a mantenerme y cosas así. Yo lo veo a futuro estable, con su profesión, quizás, viajando quizás, que es lo que él quiere. Lo que pienso cuando veo a las personas de mi edad drogándose en una esquina o asaltando a personas, me da para reflexionar, porque si no hubiese decidido estudiar
y no he tenido el apoyo que no han tenido ellos, lo más probable es que yo ande como ellos ahora. Si les dan una oportunidad, un poco de apoyo, pueden salir adelante y estar donde estoy yo ahora. Muy cool además Joel, ¿ah? O sea, te mató Manuel, o sea, te mató con toda la indumentaria. Toda la onda, sí. Así, no, te quiero mirándolo. Ahora, ¿cómo? Me gustaría que tú nos dijeras, claro, ahí mató, pero después, ¿estás pololeando, no, a todo esto? Ah, ya, no digo porque de repente ahora, No. a la salida, algunas chiquillas por ahí. Oye, quiero preguntarte, Joel, si tú sentías también que, o sientes hasta el día de hoy, que hay mucho prejuicio también con las personas que tienen menos recursos, con las personas que abandonan los estudios, con las personas que de repente caen en una situación de droga, es como un poco como están descartados, como que no sirvieran. ¿Cómo te sentías tú también en ese momento? ¿Cómo sentías que los otros te miraban sin conocerte? O sea, ¿cómo sientes que es el prejuicio? ¿Cómo lo sentiste tú y cómo lo ves ahora? Bueno, fue bastante fuerte como ver a las personas, a las mamás que iban a buscar a sus hijos al colegio y ver a un niño de su misma edad jugando en la calle sucio. Pensarán qué será de la mamá, de su familia que no le presta atención a él, pero hablan sin conocer a esa persona y eso lo desvaloro mucho. Hace poco fui acá al centro, en el metro, y una señora embarazada, extranjera, haitiana creo, no le querían dar el asiento. Y yo mirando a esas personas sentía un desprecio muy grande, porque necesitaba estar cómoda por su bebé, por su situación. Y la gente, nadie atinaba, hombres, mujeres, da lo mismo el sexo, pero que sean generosos y darle la oportunidad a esa señora de que se sienta más cómoda con el tema de los inmigrantes ahora. Otro nuevo prejuicio. La sociedad para mí está muy mal, muy mal, porque cualquier cosa mala o extraña que ellos vean no lo ven de una forma positiva, lo ven de una manera negativa. Así que hasta el día de hoy trato de estar alejando esos pensamientos y no involucrarme en eso, porque puede que me hablen mal o me miren mal a mí. Eso no me importa, pero es un mal rato que prefiero evitar. Así que mejor estar apartado de eso, pero observarlo y analizarlo para tener una noción de lo que está pasando ahora, que no se valora nada, solamente la gente actúa sin conocer nada de lo demás. Paulo, ¿cuán invisibilizado está también el tema de la pobreza? ¿Y por qué te lo digo? Porque en algún minuto del desarrollo de un país, el tema de la pobreza es lo más urgente. Cuando uno retornaba a la democracia, uno escuchaba y veía como en el discurso público que era como lo fundamental. Pero empieza a crecer la clase media, eso es maravilloso en cualquier país, y como leía yo en un libro, no es idea mía, digamos, empiezan a ser los invisibles. Quienes están en situación de pobreza o de carencia también, empiezan a ser como que no existen, y ya en el discurso público, tal vez porque hay más votos, no sé, por mil cosas, la pobreza pasa a estar en un segundo plano. ¿Cómo lo ves tú en el día de hoy? ¿Y cuáles son esas brechas que tú decías que debieran dar vergüenza? Porque a veces poner en cifras también sirve. Bueno, sin duda. A ver, nosotros en el Hogar de Cristo compartimos esa mirada. Efectivamente, desde la vuelta a la democracia en este país, cuando teníamos un 40% de pobreza, sí, uno miraba para el lado y se encontraba con que había una urgencia tremenda. Chile ha hecho un esfuerzo grande en superar indicadores de pobreza en los últimos 30 años, que duda cabe. Pero paralelamente con eso, yo creo que políticamente distintos gobiernos de distintos colores políticos han tendido a privilegiar, a priorizar demandas tremendamente lícitas y justificadas de grupos sociales emergentes que se organizan y que levantan la voz y se juntan y efectivamente ponen arriba del debate público el tema de la educación. Pero fíjate lo que pasó con la educación. La educación la levantan los estudiantes. Hace 15 años atrás salen, marchan, desigualdad, lucro, en fin, y empiezan a abogar por una mirada mucho más moderna del tema de la educación, que es vital. Todo el mundo sabe hoy día que la educación es el vehículo de promoción social más importante que tenemos, pero a los mismos estudiantes se les quedan afuera sus compañeros que estaban excluidos del sistema escolar. Y resulta que, de acuerdo a la CACEN del año 2015, Mónica, tenemos 77.000 hombres y mujeres en etapa escolar que están fuera del sistema escolar. Y de esos, los más pobres entre los pobres son alrededor de 14.400, y ahí tenemos unas brechas importantes de alrededor de 6.000
son muy pobres y además están excluidos del sistema escolar y no están ni siquiera en las banderas de lucha del propio movimiento estudiantil. No hay ningún estudiantil. programa ni del Estado, hay poco, que los apoye, me refiero. Porque efectivamente ahí está la Fundación Educacional Súmate, claro, que es pero no hogar, alcanzan los cupos para ello. pero lejos no alcanza, y no solo no alcanza, sino que la conciencia es que nosotros para reinsertar a un niño al sistema escolar tenemos que darle una metodología especial para que vuelva a confiar en nosotros. Sí, la responsabilidad es al revés. Nosotros le debiéramos decir a Joel, vuelve a confiar en nosotros, danos otra oportunidad. La cagamos contigo. En buen chileno, lo hicimos mal, no nos dimos cuenta. Lo que te pasaba, lo que nosotros diseñamos como política para servirte, no te sirvió porque no te estábamos escuchando, no te estábamos viendo. La mirada de la sociedad Danos es otra, otra Paulo, oportunidad. porque normalmente lo que se ve y lo que cuando yo converso con personas que han pasado lo de Joel, y yo no sé si tú lo compartes, es al revés, es como que él tuviera que probar que se merece esa oportunidad. Bueno, ese es el discurso. Entonces, o sea, como que él decimos, tuviera mira, que probar que se merece eso, como que la persona que está en situación de drogas, no sé qué más, el que está en la calle, que tuviera que casi que postular y probar que necesite, que merece una Hay una oportunidad. culpabilización, Mónica, un poco, y con esto cierro, digamos, esto de que efectivamente hemos tendido políticamente a priorizar a los grupos emergentes que tienen demandas sumamente lícitas, invisibilizar a las personas más pobres, particularmente aquellas que tienen problemas en su vida y por lo tanto los estigmatizamos. Entonces resulta que Joel es un desertor y la culpa es tuya, pues, Joel. Tú, entonces, ¿por qué tengo que darte una oportunidad? Y si te doy, te voy a dar una segunda oportunidad, pero pórtate bien, aprovéchala. Ese discurso, o el tema de las drogas, peor aún, una persona que se mete en drogas es una persona que tiene alguna forma de fisura moral. ¿Por qué tengo que ayudar yo a alguien que se mete en drogas? ¿Quién la obligó a meterse en drogas? Fue una decisión de ella. Entonces, ¿para qué decir las personas en situación de calle? O sea, sobre ellos sí recae un castigo y un prejuicio, y yo me quedo con lo que dijiste tú, hay un desconocimiento. Todos tenemos prejuicios, todos, Sí, partiendo por mí, todos tenemos prejuicios. Y la invitación que hacemos es, vaya, escuche, comparta, involúcrese, y uno aprende, uno dice, Dios, qué equivocado estaba. Y resulta que las personas con problemas de droga, con los que yo he compartido los últimos 14 años de mi vida, es un grupo de gente maravillosa. No, y a uno le llega a dar vergüenza. O sea, Exactamente. aquí hablamos del tema de la discapacidad semana a semana, y el otro día en una conversación estábamos en un carrete y me dice una amiga que ella es psicóloga y que quería trabajar para aprender lengua de señas, como Freddy, que está en nuestra pantalla. No sé cómo se va a hacer Freddy para decir que es el mismo, como yo que estoy en pantalla. Hola, Freddy. Bueno, lo mismo. O sea, ella me decía, yo tengo que aprender lengua de señas porque quiero ser una psicóloga que pueda cubrir esa falencia. Me decía, porque has pensado, tú me dijo, que los psicólogos y los psiquiatras no saben atender a un paciente, por ejemplo, sordo o mudo. ¿Cómo una persona sorda o muda va a estar contando algo tan íntimo como lo que le cuenta un psicólogo o un psiquiatra con un intérprete de señas? No se puede. Y me dio una vergüenza, porque nosotros que hablamos mucho en este programa de eso, nunca se me había siquiera ocurrido tener ese panorama de que esa era una necesidad que existía, una necesidad negada. Y volviendo al tema de la pobreza, quiero preguntarte a ti, Yaritza, si tú tuvieras que conversar con el presidente Sebastián Piñera, con parlamentarios, con autoridades que deciden, en unas semanas más vamos a tener al ministro de Desarrollo Social acá, entonces podemos anotar, tú me dices y yo tomo nota de lo que sea, pero ¿qué les dirías? ¿Qué hace falta en este país? Porque yo quiero agregar algo a lo que dijo además Paulo. Yo creo que, claro, surgen nuevas demandas, se invisibilizan otras, cuando no debería haber un antagonismo entre las dos demandas. Ambas son posibles de llevar adelante en Chile. Pero mi pregunta es, ¿qué le dirías tú? ¿Qué hay que hacer para superar la pobreza? ¿Qué cosas debieran fijarse? Primero que nada, que hacen falta más como fundaciones que los reciban, porque a mí me pasa que, por ejemplo, en la comuna en la que yo vivo, voy a ver a mi papá y me encuentro de todo, tanto como consumo de drogas, como pobreza. Entonces, uno también piensa que uno también pudo estar así en algún momento. Y como de mi punto de vista, ellos también pudieron haberme visto del mismo punto de vista con el que yo los veo. En el pasado podrían haber sido lo mismo. Claro. Entonces, uno también se pone en el lugar de esas personas porque uno también vivió algo parecido o algo muy similar. Entonces, claro, yo más que nada le diría a él que primero que nada se hace falta un acercamiento hacia su población en comunidad. Y más que nada que obviamente se tienen que sumar y apoyar la causa, porque es una causa noble que más que nada no nos ayuda a nosotros mismos, sino a toda la comunidad en particular.
Entonces, también me subo a las palabras de Joel sobre el tema de los inmigrantes. A mí también me ha pasado muchas veces que yo voy en la micro, por ejemplo, y no sé, pues viene una señora y ve que, por ejemplo, con mucho respeto, un negrito está sentado. Entonces le dice, oye, ¿por qué no te paráis si vienen a puro molestar a Chile? Entonces uno con buenas palabras no actúa de la misma forma que la persona. Entonces uno le dice, él no tiene la culpa de que usted venga cansada, y él también viene cansado, él también viene de su pega, viene súper sucio, entonces él también necesita el asiento, como el asiento que también está necesitando usted, entonces la gente se enoja. Entonces ahí es donde tú piensas que por qué los chilenos son tan egoístas con las personas que vienen a Chile, porque Chile quizás es un país mucho mejor, tanto como en situación económica quizás, pero a ellos vienen porque les llama la atención Chile. Entonces, en otros países he visto muchos reportajes que ellos sí reciben súper bien a los chilenos. Entonces, ¿por qué no recibir de la misma forma a los inmigrantes? Eso también es un tema que me da mucha impotencia. Me gustaría tener una política como Yanitza en el Súper en particular. O sea, yo le digo, fíchenla porque la lleva, pero es verdad lo que tú dices. Manuel siempre se dice que hay pocos recursos, que no es tan fácil salir de la pobreza, que Chile todavía no puede en el fondo con todo lo que necesita. ¿Qué le dirías tú a esa gente que piensa, que dice eso, que no hay tanto que hacer, que no alcanza, que en fin, las necesidades? Mira, por un lado está esa frase típica y tan tradicional como que el chancho está mal pelado, eso lo sabemos. Somos países que desde que nuestra formación en la colonia hemos sido jerárquicos a nivel de distribución de recursos económicos, la masa crítica humana, que es finalmente el obrero que sustenta la posibilidad de que la maquinaria económica completa se mueva, nunca ha accedido a su derecho en plenitud. No hemos logrado tampoco instaurar esta educación gratuita y de calidad. Tenemos todavía temas duros con los derechos humanos en torno a la pobreza y otros. Es decir, el país como que no se termina de hacer, no se termina todavía de construir. Un país no se termina de construir nunca porque es el devenir histórico lo que lo forja. Pero digamos, una base, un piso para hablar o sentir que somos el Chile que mucha gente cree que somos. Donde también se invisibiliza la pobreza cuando tú mismo, por una cuestión de dignidad, la invisibilizas para tus vecinos, para tu barrio, para tu familia. Es decir, yo accedo a lo que la televisión me ofrece, un par de jeans, tales zapatos, un celular, un computador, un televisor grande, y ya creo que no estoy en estado de pobreza. Pero bueno, yo creo que la noticia es que hay que a mucha gente chilena decirle que sí viven en un estado de pobreza en la medida que no son capaces o no tienen las posibilidades de acceder a todos sus derechos. Y que parten precisamente por la educación. Entonces ahí se produce también un problema bastante grande, porque finalmente yo veo que mucha gente que sí está en riesgo social siente y piensa que no. Y también discrimina. Entonces es una cuestión de tomar conciencia, de unir la cultura, la sociedad, el sentido de la empatía, de quién yo soy, y precisamente ahora que tenemos esta población de migrantes tan importante, esta población que no es flotante, muchos se van a quedar y van a ser generaciones futuras en Chile, que vayamos reaccionando de manera orgánica como cultura y como sociedad. Pongámonos de acuerdo en algo que es vital, que es que son sujetos privilegiados de derecho, que ese es un debate. Son sujetos privilegiados de derecho, las personas que han tenido menos derechos que el resto, ¿de verdad, de verdad? Entonces, los presupuestos son limitados y evidentemente que hay que tomar decisiones y hay que priorizar. Desde el punto de vista del local, las prioridades deben estar ahí. Son los que más sufren, los más los que se enferman más, los más vulnerables, primero que nada. Yo quiero llamarlos también a pensar que, tampoco es idea mía, alguien me decía otra vez, siempre hay alguien más invisible que la situación de uno que ya es invisible. Joel, yo no sé si tú alguna vez has pensado, por ejemplo, en la carga que significa para alguien que está en situación de pobreza tener además una discapacidad, con remedios extra, con terapias, y estando en situación de pobreza, con alguien que tiene que muchas veces dejar de trabajar y un ingreso que no entra al hogar. ¿Habías pensado eso? Sí, lo pienso mucho y partiendo por eso me da pena por ese tipo de personas, y mientras yo pueda hacer algo por ellos, lo haré y lo voy a seguir haciendo siempre. De vez en cuando voy de camino a mi casa del instituto o viceversa, si veo una persona con alguna discapacidad o tendida en la calle sucio, sin nada de protección, de lluvia, si necesita algo para taparse, si lo tengo yo disponible, se lo doy. Yo tengo los recursos para comprar algo nuevo y protegerme yo, pero él no los tiene. Así que
la gente que lo vea y se involucre ayudando a los demás, porque si no lo ayudamos, ¿quiénes somos? ¿Cómo avanzamos como sociedad? Qué buena palabra eso de quiénes somos. Tenemos una futura abogada, probablemente, un futuro estudiante de gastronomía que nos va a invitar a todos, además, después a probar. No, yo estoy pegando en la pera, pero pesado, una 11 por acá. Es que tú puedes hacer algunas cosas para la 11 que Yaritza nos va a invitar en su casa. Entonces tú puedes hacer algunas cosas, puedes aportar cosas. Probablemente. Ya, pero yo quiero contar algo. ¿Puedo mencionar lo que nos linkea con esta canción también? Bueno, sí, por ¿A tu supuesto. señora? ¿Puedo Por mencionarla? supuesto, sí, claro. Es que me gustaría que tú contaras porque nos quedan poquitos minutos. Y Manuel, ¿el nombre de tu señora es? Claudia Caviedes. Ya, Claudia Caviedes ha trabajado y trabaja el tema de la discapacidad, algo que también es un puente con Manuel cuando hemos conversado. Y tenemos un regalo muy bonito de Manuel hoy día, porque la canción que él nos va a interpretar es justamente una canción sobre la discapacidad y no se ha escuchado antes. Bueno, sí, es inédita. Se hace más o menos sola esta canción precisamente porque yo en casa tengo relación con el tema. También yo cuando llegué a Santiago estuve en vinculación a través de un libro maravilloso que se llama La flor que se come, de Paulina Valente, una periodista que trabajó con niños especiales, síndrome de Down y otras cosas que finalmente generaron un libro de poesía extraordinario. No estamos hablando de una poesía entregada por una persona que uno dice, ah, mira, hicieron un esfuerzo de escribir poesía. No, sino que era poesía, ese libro, por ahí lo buscan, La flor que se come, trae unos escritos que a mí me generaron una manera de escribir y de pensar el mundo distinta. Y precisamente, conociendo a Claudia, comenzamos hasta el día de hoy una eterna conversación en estos términos, ¿no? Que tienen que ver precisamente cuando hablamos realmente de inclusión o cuando estamos hablando de educación, cuando estamos nosotros también aprendiendo de los otros de una manera que ese decir inclusivo nos incluye a nosotros mismos también como seres carentes de ciertas visiones y que otros seres desde su realidad nos aportan, es decir, un mano a mano, más que una manera de mirar de forma como más de arriba. ¿Y te claro. podemos pedir la canción ahora? Por supuesto. Así que los invitamos a escuchar esta canción. Mucho gusto cantarla, sí. Además, y qué bonito más que sea acá, donde se escuche públicamente más por primera vez. Yo soy un seguidor de este programa y creo que los testimonios también de mucha gente que ha pasado por aquí, no sé si los recojo o no, pero sí han inspirado muchísimo de sus habilidades, de su perspectiva con la vida, los versos. Aquí todos los seres que van a desfilar en esta canción son para mí maestros, enseñadores de la vida. Esta canción se llama Ser. Este cerca tenía la piel escrita en braille, como rosas y sables, tatuajes vivos. Bienvenido al baile, para que el ciego nos lea y que los libros hablen. Este ser que no escucha siempre ha juntado leña y alrededor del fuego el lenguaje de señas. Sus manos pequeñas danzan como mariposas que nos enseñan. Y es mi inspiración, su corazón hecho de barro. Se nutre de amor porque en verdad está hecho a mano. Cansado, con ojos achinados, mira por la ventana cada mañana. La luz va guardando y la noche se vuelve clara, corazón brillando.
es este que no habla, porque ciego, sordo y mudo, hace que mi garganta se haga un nudo cuando habla en silencio, que es más profundo el mundo a cada segundo. Y es mi inspiración, su corazón hecho de barro, se nutre de amor, porque en verdad está hecho a mano. Se nutre de amor, porque en verdad está hecho a mano. Se fue y dejó dibujos colgando en los cordeles, con la historia que el viento les silba a ustedes. El que no camina, porque el que no corre vuela cuando imagina, y el que apenas respira flota en la luz del día y viaja en su sangre adentro alguna estrellita que contarles quería. Siempre tiene que valer la pena amar la vida, siempre tiene que valer la pena amar la vida, siempre tiene que valer la pena amar la vida. Ya. Emociones. Ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho amor por tu programa, por lo que ustedes hacen, por Yaritza, por Joel, por Pablo. Gracias por compartir también esta canción que acaba de nacer. Para ustedes seguramente mejorará muchísimo con el tiempo, pero gracias también por la oportunidad de cantarla para esa gente que la ha inspirado. No, te la agradecemos, de verdad. Un honor que nos hayas acompañado y muchas gracias por compartir esa canción. Gracias. Muchas gracias, Yaritza, Joel, De nada. a Manuel, Yeredi, Paulo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nada, estoy muy emocionada, así que eso lo termino así. Y eso es lo que soñamos, un país donde todos los que pueblan este estudio, y el imaginario también de Manuel, quepan todos y todas, que el techo finalmente de todos los niños y personas y niñas de nuestro país sean sus sueños, sus ganas y no los recursos. Así que nos vemos, involúcrate, que te mueva a terminar con la pobreza como tu mayor pasión. Nos vemos la próxima semana. Chao.